Mi nuera me empujó por un acantilado, para quedarse con toda mi fortuna. No imaginó que yo sobreviviría, así que decidí vengarme y el día que leyó el testamento... Antes de continuar, escriba en comentarios desde donde nos escucha, y asegúrese de estar suscrito para no perderse más historias como esta, con una hermosa reflexión. El diablo no siempre lleva cuernos, a veces, lleva perlas. Huele a Chanel número 5 y sonríe mientras corta la torta. La mansión Montenegro brillaba bajo los últimos destellos dorados del atardecer, como si el sol mismo se inclinara ante Catalina. Flores blancas, mesas decoradas con cristalería francesa, orquesta en vivo. Todo era deslumbrante, pulcro, opulento. Invitados de renombre desfilaban con sus mejores galas por los jardines frente al mar. Algunos murmuraban en voz baja acerca de lo bien que se conservaba Catalina Montenegro a sus 70. Otros preferían no mirarla demasiado. Había algo en sus ojos que, incluso en medio de tanto lujo, incomodaba. Ella los observaba desde la terraza principal, erguida como una estatua viva. El vestido negro ajustado, la mirada firme, el rostro impecable. A su lado, su hijo Esteban sonreía sin entusiasmo. Y junto a él, Daniela, la nuera perfecta, la esposa ideal, y la serpiente que Catalina siempre supo que era. «Mamá, ¿quieres que la orquesta toque algo especial para el brindis?», preguntó Esteban mientras servía champagne. Catalina no contestó de inmediato. Tomó la copa, se giró lentamente hacia la pista y dejó que su mirada viajara por todo el lugar. Sabía que cada uno de esos invitados, amigos, socios, políticos e incluso familiares, estaban ahí por conveniencia. La muerte de su esposo, hacía ya 15 años, la había vuelto la única dueña del Imperio Montenegro. Y ese poder se respiraba en cada rincón de la fiesta. Que toquen lo que quieran. A esta edad, lo único que importa es quién se queda, no que se escucha, respondió Catalina con voz seca, sin apartar la vista de Daniela. Daniela fingió una sonrisa. Esa frase era una de tantas indirectas que Catalina lanzaba con cuchillas invisibles. Desde que se casó con Esteban, había sentido ese juicio constante, ese escrutinio venenoso disfrazado de elegancia. Pero esa noche sería distinta. Esa noche, terminaría todo. Señora Catalina, sus invitados la esperan para el brindis, interrumpió la organizadora del evento, con tono protocolario. Catalina asintió. Caminó despacio hacia el centro de la pista. Todos guardaron silencio, las copas se alzaron, y la música bajó de intensidad. Era el momento del discurso. El aire se tensó. Queridos amigos, familia, parásitos ocasionales, dijo Catalina, provocando una leve carcajada incómoda entre los asistentes. Hoy cumplo 70 años. 70. Para algunos es una bendición. Para otros, una cuenta regresiva. Pero a mí, este número me ha dado una certeza, que el verdadero peligro nunca viene de fuera. El verdadero enemigo, suele dormir en nuestra casa. Los murmullos se encendieron. Catalina alzó la copa y continuó. Y es que hay personas que te abrazan con una mano, mientras con la otra, ya están cavando tu tumba. Por eso hoy no brindo por la vida, ni por el amor. Hoy brindo por la verdad. Porque cuando salga a la luz, pausó, mirando directamente a Daniela, quemará a todos los que han vivido de la mentira. Silencio total. Catalina bebió de su copa. Daniela no parpadeó. Tras el brindis, la música regresó. El ambiente se relajó superficialmente, pero la tensión ya se había sembrado. Daniela caminó hacia una esquina del salón y sacó su celular. Mandó un mensaje rápido: todo sigue en pie. Esta noche. Después de la cena. Esteban se acercó a ella, con gesto preocupado. ¿Estás bien?, le preguntó. Mi madre ha estado muy rara últimamente. Daniela le acarició el rostro. Está vieja, amor. Sola. Tiene miedo de perder el control. No lo tomes personal. Esteban suspiró. Tenía un amor ciego por su madre, pero había aprendido a convivir con sus excentricidades. Daniela lo sabía, y lo usaba a su favor desde hacía años. A la distancia, Catalina los observaba.
Sus dedos apretaban la copa con fuerza. Algo en su interior le gritaba que el veneno de Daniela no era simbólico. No solo era peligrosa. Era capaz de todo. Y si no hacía algo pronto, su imperio, su hijo, y su vida, estarían perdidos. Mientras la cena se desarrollaba, Daniela fingía perfección. Saludaba a todos, sonreía, acariciaba la espalda de Catalina con fingida dulzura. Pero en su mente, las escenas eran distintas. Recordaba el baño de la mansión hacía 6 años, cuando Catalina le dio unas pastillas supuestamente naturales para calmar los nervios. Horas después, sangró como nunca. Perdió al bebé. Y perdió algo más, la posibilidad de confiar. En su mente, la escena era clara. Catalina quería eliminar a su nieto. El hijo que no había aprobado. La prueba de que Daniela no era lo suficientemente buena para su familia. Nunca la perdonó. Y esta noche, iba a saldar la deuda. La cena terminó. Catalina se puso de pie y volvió a hablar. Antes de irnos a descansar, quisiera una última conversación privada con Daniela. Esteban la miró sorprendido. ¿Ahora? ¿Tan tarde? Sí. Es importante, respondió Catalina sin mirarlo. Daniela aceptó. Su corazón latía acelerado, pero su rostro era una máscara perfecta. Sabía que esa caminata sería la última. Solo que Catalina no lo sabía. Ambas salieron al jardín, luego cruzaron el sendero de piedra que llevaba al acantilado. El viento golpeaba fuerte, las olas rompían con furia abajo. El mar era un rugido. Catalina caminaba despacio, firme. Daniela seguía sus pasos como una sombra con dientes. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Daniela, deteniéndose a pocos pasos del filo. Catalina se giró. El viento le revolvía el cabello, pero su rostro era una escultura de acero. Porque quiero saber la verdad. ¿Qué fue lo que te hice para que me odies tanto? Daniela frunció el ceño. Se acercó un paso. ¿De qué estás hablando? No finjas más. He sentido tu odio desde el primer día. Tus sonrisas son cuchillas. Tus gestos, veneno. Y aunque mi hijo es ciego, yo no lo soy. ¿Quieres la verdad?, dijo Daniela, acercándose aún más. Me quitaste a mi hijo. Esa noche, con esas malditas pastillas. Yo estaba embarazada. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y aún así me las diste? Catalina parpadeó. El viento pareció enmudecer. Eran flores de azahar. Tranquilizantes naturales. Te lo dije. Mentira. Gritó Daniela. Me mandaste al hospital. Perdí a mi hijo por tu culpa. Desde ese día supe que tú no merecías seguir viva. Catalina dio un paso atrás. El abismo estaba a menos de 1 metro. Daniela ya no ocultaba nada. Sus ojos estaban al borde de la locura. No fue mi culpa, Daniela, susurró Catalina. Y aunque lo fuera, matar no es la respuesta. ¿Quién dijo que iba a matarte?, respondió Daniela, sonriendo. Solo quiero que te vayas. Que desaparezcas. Que el mundo crea que fue un accidente. Y sin más, la empujó. Catalina cayó. Su cuerpo se desvaneció entre el viento y el eco de las olas. Daniela retrocedió, respirando con dificultad. El mar no devolvió sonido alguno. Solo la oscuridad. Solo la libertad. Ahora nadie podrá detenerme, susurró, y por primera vez en años, sonrió con sinceridad. Desde la distancia, una figura observaba entre las sombras del sendero. Alguien que no debía estar ahí. Alguien que había escuchado todo. Pero Daniela aún no lo sabía. Y mientras regresaba lentamente a la mansión, limpiando con disimulo una lágrima que no era de culpa, sino de alivio, el mar comenzaba a devolver secretos. Porque Catalina Montenegro no había muerto. Aún no. Y la venganza, como el mar, tenía paciencia.
La espuma del mar seguía rompiendo con furia contra las rocas, como si protestara por lo que acababa de presenciar. Catalina Montenegro no se hundió de inmediato. Su cuerpo golpeó las aguas frías como una piedra, pero su mente, aún en medio del shock y el dolor, se aferró a la vida con un impulso salvaje. El agua le cortaba la respiración, la arrastraba como si quisiera devorarla, pero sus manos aún se movían. Había caído, sí. Pero no estaba muerta. A varios metros del acantilado, un pequeño bote de pesca flotaba en la oscuridad. Don Silvio, un hombre curtido por los años, con la piel quemada por el sol y el silencio como único compañero, había salido aquella noche a revisar sus redes. Nadie lo esperaba en esa zona, y él tampoco esperaba encontrar nada fuera de lo común. Hasta que vio la figura cayendo del cielo, como si el mismo mar reclamara una ofrenda humana. Remó con desesperación hacia el lugar. Entre las olas, divisó el cuerpo flotando, inmóvil. La tomó por los brazos, la subió al bote. Catalina apenas respiraba. Tenía sangre en la cabeza, los ojos cerrados, y el rostro marcado por la brutalidad del golpe. Pero no estaba muerta. Don Silvio la cubrió con su chaqueta, sin hacer preguntas. Remó de vuelta a su choza, lejos de todo, donde el tiempo parecía detenido y nadie preguntaba por nadie. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, la noticia ya comenzaba a filtrarse entre los invitados. Catalina había desaparecido. Esteban corría por los jardines, llamando a su madre con desesperación. Daniela, con lágrimas perfectamente colocadas, fingía desesperación, pero sin exagerar. Era una actuación calculada, precisa, como todo en su vida. No sé qué pasó, decía, temblando levemente mientras hablaba con el jefe de seguridad. Salió con Daniela y no regresaron juntas. Estábamos caminando cerca del acantilado, explicó ella con voz rota. Me pidió que la dejara sola. Dijo que necesitaba unos minutos para pensar. No quise contradecirla. Cuando volví, ya no estaba. Esteban la miró con los ojos llenos de confusión, pero no encontró razones para dudar. No todavía. Hay que buscarla. Ahora, ordenó. Llamaron a la policía costera. Iniciaron la búsqueda con drones y linternas, pero sin señales. La corriente era fuerte. El acantilado, alto. Nadie podía sobrevivir a esa caída, dijeron. Y aunque el cuerpo no apareció, las probabilidades jugaban en contra. 3 horas después, el jefe de la policía se acercó a Esteban. Todo indica que fue un accidente. Lo sentimos, señor Montenegro. Lo mejor sería comenzar los trámites formales. Esteban cayó de rodillas. Daniela lo abrazó con fuerza, presionando su cabeza contra su pecho. Por dentro, no sentía ni una gota de culpa. Solo un alivio oscuro, adictivo. Catalina se había ido. Su imperio estaba, por fin, al alcance. En la choza de don Silvio, Catalina dormía. Una fiebre leve le subía por el cuerpo. Silvio le limpió las heridas con agua salada y plantas medicinales que recogía desde niño. No era doctor, pero tenía manos sabias. Cuando ella abrió los ojos al amanecer, la primera imagen que vio fue su rostro curtido, mirándola en silencio. ¿Dónde estoy?, murmuró Catalina. En tierra de nadie, dijo él. No pregunto nombres. Pero si te caíste. Dios aún no quiere llevarte. Ella se incorporó con dificultad. Su cabeza dolía como si le hubieran partido el cráneo. Pero estaba viva. Viva. Miró por la ventana. Reconoció la costa. Estaban lejos de la mansión, pero no tanto como para que nadie la encontrara, si ella quisiera. No fue un accidente, dijo Catalina en voz baja. Me empujaron. Silvio no preguntó quién ni por qué. Solo le alcanzó una taza con infusión. Entonces no vuelvas. Al menos no todavía. Si el diablo cree que estás muerta, será más fácil mirarlo de frente cuando decidas volver. Catalina apretó la taza con fuerza. Su mente, aún débil, ya comenzaba a trazar líneas, a unir piezas.
No volvería aún. Antes quería respuestas. Antes quería mirar de cerca a su enemigo. Y después, destruirlo desde dentro. En la mansión, Daniela comenzaba a mover fichas. Tomó el control de la agenda familiar. Organizó el homenaje privado, sin velorio. Justificó la ausencia de cuerpo como una tragedia marina. Contrató a un notario para iniciar la apertura del testamento. Se reunió con el abogado de confianza de la familia, un hombre canoso y codicioso llamado Elías Mena. Don Elías, dijo Daniela mientras le servía una copa de coñac. Estoy segura de que mi suegra me dejó lo justo. Pero sería una verdadera lástima que su última voluntad no reflejara su gratitud hacia mí. Después de todo, fui la que estuvo ahí, hasta el final. Elías la miró por encima de sus lentes. ¿Estás sugiriendo que hagamos ajustes? Estoy sugiriendo que pongamos en orden lo que ella dejó inconcluso. Estoy segura de que Catalina lo aprobaría, respondió Daniela con una sonrisa letal. Elías aceptó. No era la primera vez que retocaba testamentos. Y con la cantidad adecuada, no sería la última. Daniela estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Días después, la prensa publicó la noticia: tragedia en la familia Montenegro. Catalina, filántropa y empresaria, desaparecida en extrañas circunstancias en su cumpleaños número 70. Las redes estallaron. Algunos lloraban su pérdida. Otros ya especulaban sobre la herencia. Catalina vio las noticias desde un viejo televisor en la choza de Silvio. Sintió náuseas. No por el dolor, sino por la velocidad con la que el mundo la había enterrado sin cuerpo. El mundo no espera a nadie, dijo Silvio mientras le ponía un paño húmedo en la frente. Por eso hay que hacer que el regreso valga la pena. Catalina respiró profundo. Empezó a escribir. Quería anotar cada detalle. Desde la sonrisa de Daniela antes de empujarla, hasta el discurso de Esteban en la cena. Todo. Cada detalle sería parte de su regreso. Esteban, por su parte, no lograba dormir. Había algo que no le cerraba. Su madre jamás habría pedido estar sola en el acantilado. Nunca le gustaron las alturas, y tenía vértigo desde joven. Además, sus palabras en el brindis eran una especie de advertencia. Recordó su rostro. Su mirada fija en Daniela. Su frase final. A veces, el enemigo no viene de fuera, sino de aquellos que fingen amarnos más. Una tarde, decidió revisar las cámaras de seguridad. Pero alguien ya había eliminado el archivo correspondiente a esa noche. Técnicamente, un fallo de sistema. Esteban no dijo nada. No, aún. Pero comenzó a mirar a Daniela con otros ojos. Más analíticos. Más desconfiados. Daniela lo notó. Durante el desayuno, él apenas habló. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, con falsa ternura. ¿Estás teniendo pesadillas? Esteban no respondió de inmediato. Levantó la vista y dijo: ¿Tú crees que mi madre pudo haber sospechado de alguien? ¿Crees que tenía enemigos? Daniela tomó su taza de café y sonrió. Amor, tu madre era una mujer poderosa. El poder siempre crea enemigos. Pero no aquí, en casa. Eso sería una locura. Esteban asintió. Pero en su mente, la duda ya estaba sembrada. Y las dudas, en el corazón de un hombre justo, crecen como incendios. En la choza, Catalina comenzó a fortalecerse. Caminaba con dificultad, pero ya pensaba con claridad. Le pidió a Silvio que le consiguiera un celular con conexión limitada. Entró a las redes. Vio las publicaciones de Daniela. Mensajes desgarradores sobre la gran pérdida, selfies llorando, homenajes en su honor. Catalina sintió algo más fuerte que el odio. Asco. Y algo más peligroso, la necesidad de justicia. Comenzó a construir un plan. No quería regresar de golpe. No quería el escándalo inmediato. Quería acercarse a Daniela desde donde no la esperara.
Infiltrarse en su mundo. Verla derrumbarse lentamente, sin sospechar. Y para eso, necesitaba desaparecer un poco más, y transformarse en otra persona. La muerte había sido el primer acto. Ahora comenzaba la verdadera historia. Porque los muertos no siempre descansan. Y Catalina Montenegro jamás permitiría que su imperio cayera en manos de quien la lanzó al vacío. Esa caída había despertado a una mujer nueva. Una que no perdonaba. Una que, esta vez, regresaría no para sobrevivir, sino para arrasar. Lucía del Mar nació en silencio, en una pequeña habitación con techo de zinc, donde Catalina Montenegro quemó cada resto de su antigua identidad. Rompió sus documentos, borró huellas digitales de dispositivos y arrojó a la chimenea la única foto que conservaba enmarcada junto a su hijo. Don Silvio la observaba desde la puerta, sin intervenir. Sabía que lo que estaba presenciando no era solo un acto simbólico, sino una transformación que ya no tenía retorno. La mujer que cayó del acantilado había muerto aquella noche. La que saldría al mundo a partir de ahora tenía otro rostro, otra voz, y otra razón de existir. Catalina se tiñó el cabello, lo cortó, afinó su acento hasta adquirir una cadencia caribeña, suave pero segura. Con la ayuda de Clara del Valle, una antigua amiga abogada que había conocido en una causa social años atrás, obtuvo documentación falsa, cuentas nuevas y un historial financiero limpio bajo el nombre de Lucía del Mar González. Una inversionista venezolana con interés en proyectos ecológicos, sostenibles y de alto impacto social. Nadie dudaba de una mujer con dinero y discurso progresista. Menos aún si aparecía en revistas digitales y conferencias simuladas bien editadas desde el extranjero. Lucía del Mar apareció por primera vez en sociedad en un evento de arquitectura sustentable en Valparaíso, rodeada de diseñadores, empresarios verdes y ambientalistas con más pose que causa. Llevaba gafas oscuras, vestido blanco, labios pintados de rojo mate. Sonreía poco, pero cada palabra que decía estaba medida para cautivar y ser recordada. Cuando habló del poder de la Tierra y la traición del hombre moderno hacia el planeta, varios empresarios quedaron fascinados. No sabían que no hablaba solo del medio ambiente. Hablaba de su propia historia. De cómo la habían arrojado al vacío, como se arrojan los residuos de una casa que se quiere limpiar. Una semana después, Daniela Montenegro recibió una invitación a ese mismo círculo. Estaba desesperada por legitimarse como figura pública. La imagen de viuda sufrida no le duraría para siempre, y la mansión empezaba a costar más de lo que podía cubrir con los ingresos que aún no llegaban de la sucesión. El proyecto de convertirla en un resort boutique era su única salida. Había encontrado inversores dudosos, pero necesitaba a alguien con solvencia, presencia y reputación limpia. Cuando escuchó hablar de Lucía del Mar, no dudó en intentar acercarse. Lo que no imaginaba era que Lucía ya había puesto los ojos sobre ella. El encuentro ocurrió en una reunión organizada por un fondo de inversiones con enfoque ambiental. Daniela llegó con vestido de seda color marfil, maquillaje impecable, y un asistente que la seguía tomando fotos para las redes. Quería verse activa, moderna, influyente. Lucía estaba sentada en el centro del salón, rodeada de 3 empresarios. Bebía lentamente de una copa de vino blanco y escuchaba sin interrumpir. Cuando Daniela se acercó, ella giró el rostro y la miró fijamente por primera vez. Catalina sintió una punzada seca en el estómago. Estaba frente a la mujer que la había intentado asesinar. No como Lucía, no como la inversionista, sino como madre, como sobreviviente, como carne herida que se resistía a ser olvidada. Daniela extendió la mano. Un placer conocerte, Lucía. Me han hablado maravillas de ti. Soy Daniela Montenegro. Tal vez has oído de mi familia, manejamos propiedades en la costa sur. Lucía sostuvo su mano un segundo más de lo necesario. Le devolvió una sonrisa pequeña, pero con un brillo que heló a Daniela sin que pudiera explicarlo. Oh, claro, los Montenegro. Qué lástima lo de tu suegra. Catalina, ¿verdad? Una mujer fuerte, por lo que dicen. Daniela disimuló el gesto. No le gustaba que tocaran ese tema. Asintió. Sí, fue un golpe duro. Aún lo estamos procesando. Lucía inclinó levemente la cabeza, como si evaluara la veracidad de esa afirmación.
A veces las pérdidas abren puertas inesperadas, dijo. Y los vacíos, hay que llenarlos con ideas nuevas. Daniela, sin darse cuenta, había mordido el anzuelo. Pasaron la noche conversando. Lucía mostró interés en el proyecto del resort boutique. Hizo preguntas estratégicas, elogió la ubicación, criticó con sutileza el mal aprovechamiento del espacio. Daniela se sintió escuchada, valorada, validada. Era la primera vez desde la muerte de Catalina que alguien la trataba como algo más que una viuda oportunista. ¿Te interesaría invertir?, preguntó Daniela mientras caminaban hacia los autos. Lucía la miró con ojos fijos. Me interesa conocerlo primero. Me gusta saber dónde piso antes de construir. Sobre todo si lo que hay debajo es historia, o cadáveres. Daniela rió, nerviosa. No hay cadáveres, dijo con un tono que quiso sonar relajado. Solo cimientos viejos. Lucía le estrechó la mano. Entonces, vamos a verlos. 2 días después, Lucía llegó a la mansión Montenegro. Don Silvio le prestó un auto viejo, pero Clara le consiguió otro en leasing que usaba solo para eventos importantes. Llegó vestida de lino crudo, gafas oscuras, y una actitud entre humilde y peligrosa. Esteban la recibió con cortesía, algo confundido por la rapidez con la que su esposa había cerrado ese contacto. Mi esposa me habló mucho de ti. Gracias por venir, dijo Esteban mientras le ofrecía una copa. Lucía lo miró con cuidado. Reconocía los ojos de su hijo, pero no el gesto de resignación en su rostro. Se veía agotado, flaco, distraído. Tu esposa es una mujer brillante, dijo Lucía. Y tu madre, debió estar orgullosa. Esteban bajó la mirada. Daniela apareció de inmediato para cortar la tensión. Vamos, quiero enseñarte los jardines, interrumpió, tomando a Lucía del brazo. Caminaron por los pasillos. Lucía miraba todo como si fuera la primera vez, pero cada rincón era un suspiro contenido. Reconocía cada cuadro, cada grieta en la pared, cada puerta que ella misma mandó pintar hacía más de 20 años. En la biblioteca, aún estaba su sillón favorito. En la vitrina, las copas de cristal que solo se usaban en Navidades. Sintió un nudo en la garganta. En el jardín trasero, Daniela comenzó a hablar con naturalidad, sin saber que cada palabra era una daga. Mi suegra odiaba los cambios. Todo debía ser como ella decía. Incluso si eso significaba asfixiarnos. Yo fui su blanco favorito. Me juzgaba. Me miraba como si yo no fuera suficiente para su hijo. Siempre fue así, siempre con ese aire de superioridad, como si nadie pudiera alcanzarla. Lucía asintió, mordiéndose los labios. ¿Y tú, la odiaste? Daniela se detuvo. Sí, dijo sin dudar. No voy a fingir que la extraño. Si existe el infierno, ojalá esté allí. No por lo que me hizo a mí, sino por lo que le quitó a Esteban. Le robó la vida. Lo manipuló desde que era un niño. Y yo, solo quería liberarlo. Lucía se giró lentamente. ¿Y cómo se libera a alguien que no quiere ser libre? Daniela la miró, confundida. A veces, hay que empujarlos. Lucía no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa leve, apenas visible, pero suficiente. Había escuchado lo que necesitaba. Daniela no tenía remordimientos. No era una mujer quebrada. Era una mujer en ascenso, impulsada por la destrucción. Esa noche, mientras Daniela se duchaba, Lucía volvió a recorrer los pasillos. Escuchó una voz suave desde el despacho. Se acercó. Esteban hablaba por teléfono con alguien. No estoy seguro, hay cosas que no encajan. Mi madre no habría salido sola al acantilado. No esa noche. Y las cámaras fallaron justo ese día. ¿Tú crees que...? La llamada se cortó. Lucía se retiró a su habitación improvisada para invitados. Encendió su celular escondido. Envió un mensaje a Clara, él comienza a dudar.
Daniela no sospecha. Avanzamos. Al día siguiente, durante un desayuno en la terraza, Daniela recibió una llamada. Se levantó de inmediato y se alejó. Lucía la siguió con la mirada. Notó cómo hablaba en voz baja, nerviosa, coqueta. Minutos después, volvió con una sonrisa que no logró borrar del todo. Lucía se acercó casualmente. ¿Todo bien? Daniela se encogió de hombros. Negocios. Y algo más. A veces, hay cosas que tu esposo no puede darte. Lucía no preguntó. Pero esa tarde, la siguió. Desde su auto, vio cómo Daniela entraba a un departamento en el centro. Media hora después, salió un joven de poco más de 30 años. Alto, atractivo, con actitud arrogante. Ella lo besó como si fueran amantes de toda la vida. Catalina apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El rostro de Mateo le era familiar. Lo recordaba de un evento de emprendedores tecnológicos. Un oportunista. Daniela no solo había destruido su familia. También jugaba con Esteban como si fuera un juguete roto. Esa noche, Lucía invitó a Daniela a una copa de vino en el salón. Hablaron de inversiones, de futuro. Y Lucía soltó una frase, como si no significara nada. Los amantes siempre terminan traicionando 2 veces, la primera en la cama, la segunda en la herencia. Daniela se quedó quieta. Luego rió, nerviosa. No todos los amantes son traidores. Lucía levantó su copa. Tampoco todas las viudas son inocentes. Las miradas se cruzaron. Por un instante, Daniela sintió una punzada de sospecha. Pero duró poco. Su ego la protegía de todo. Incluso de la verdad. Y mientras la noche caía sobre la mansión Montenegro, Catalina Montenegro, ahora Lucía del Mar, comenzaba a armar el tablero final de su juego. Aún no era el momento de mover la reina. Pero ya había puesto en jaque a su enemiga sin que ella lo supiera. Y cuando llegara el jaque mate, no quedaría ni una pieza en pie. La lluvia no daba tregua aquella mañana. Golpeaba con insistencia los ventanales de la mansión Montenegro como si quisiera revelar todo lo que se escondía tras ellos. Catalina, aún bajo su identidad de Lucía del Mar, observaba desde el ala oeste, la parte más antigua de la casa, donde los retratos familiares parecían gritar desde los muros por no haber sido testigos del crimen cometido meses atrás. En sus manos sostenía una carpeta envejecida, entregada la noche anterior por Clara del Valle, su amiga y aliada, quien había seguido una pista con un nombre olvidado, Armando Salvatierra. Catalina leyó el informe por 3ª vez. Las fechas no dejaban espacio a dudas. Daniela Salvatierra no era solo una mujer resentida, ambiciosa y manipuladora. Era la hija ilegítima de Armando, el hombre que su esposo había acusado públicamente de desfalcar a la empresa hace más de 30 años. Catalina recordaba con nitidez cómo Salvatierra fue expulsado del directorio, arrastrado por la prensa, y finalmente encontrado muerto en un hotel barato, víctima de una sobredosis. Lo catalogaron como suicidio, pero las circunstancias nunca cerraron del todo. Ahora comprendía. Daniela no buscaba solo dinero ni poder. Buscaba venganza. Había crecido con odio, alimentada por las historias distorsionadas de su madre, una amante dolida, que le inculcó desde pequeña que los Montenegro le robaron todo. Catalina dejó caer la carpeta sobre la mesa. El jardín visible desde su ventana, perfectamente podado, simétrico, parecía tan artificial como las emociones que ahora llenaban la casa. Un jardín de mentiras. Y en el centro, una flor venenosa, Daniela. El sonido de risas llegó desde el comedor. Catalina se obligó a salir de su ensimismamiento y caminó hacia la fuente del ruido. Encontró a Daniela acariciándose el vientre con dulzura exagerada mientras Esteban le tomaba la mano. La escena habría sido conmovedora, de no saber ella que todo era una farsa. Sabía que no había embarazo. Lo sabía por el pequeño frasco escondido en el cajón del baño, el que contenía pastillas para provocar síntomas, náuseas, hinchazón, hasta leves cambios hormonales. Todo estaba calculado. Daniela no solo había fingido amar a Esteban.
Estaba manipulando su dolor, su anhelo de ser padre, para acelerar el acceso al testamento. Catalina se acercó con cautela, siempre cuidadosa de no romper la máscara de Lucía. «Qué hermoso momento están compartiendo», dijo con suavidad. «¿De cuántas semanas estás?» Daniela sonrió con una mezcla de dulzura y arrogancia. Sabía mentir con elegancia. 7 semanas, respondió. Los médicos dicen que todo marcha bien. Este bebé es un regalo. Un nuevo comienzo para nosotros. Esteban la besó en la frente. Catalina apretó los dientes en silencio. El jardín de las mentiras estaba floreciendo con fuerza. Y su hijo, el único ser que alguna vez amó sin reservas, caminaba ciego entre espinas. Esa misma noche, Catalina tomó el auto sin decir palabra. Había citado a Mateo en un restaurante discreto, lejos de la ciudad. Él llegó con su habitual aire de suficiencia, como si cada lugar le perteneciera sin necesidad de merecerlo. Se sentó frente a Lucía, sin saber con quién realmente hablaba. ¿Y a qué debo esta reunión?, preguntó con su sonrisa de plástico. Catalina se inclinó levemente. Quiero advertirte. Mateo alzó una ceja, divertido. ¿Advertirme de qué? De que Daniela no es tu salvación. Es tu perdición. Y si sigues jugando con fuego, terminarás ardiendo con ella. Mateo rió. Una carcajada seca, hueca. ¿Y tú quién eres? ¿La nueva suegra del infierno? Catalina sostuvo su mirada con la calma de quien ya ha visto la muerte de cerca. Soy la única persona que puede arruinar tu vida sin que te des cuenta. Ya sé quién eres, Mateo. Sé cómo operas, los fraudes en tus empresas fantasmas, las demandas selladas, los inversores que desaparecen sin dejar rastro. Y sé que estás usando a Daniela para acceder a los bienes que crees que van a heredar. Mateo la miró con frialdad. No tienes pruebas. Catalina se inclinó un poco más. ¿Y tú crees que las necesito? Mateo tragó saliva. Por primera vez, sus pupilas revelaron algo parecido al miedo. ¿Qué quieres? Que te alejes. Que desaparezcas. Y que no abras la boca. Ni ahora, ni cuando todo estalle. Mateo se levantó sin responder. Sabía que no estaba frente a una mujer común. Catalina lo vio salir sin mirar atrás. El primer peón había sido advertido. La reina aún estaba en juego. Al volver a la mansión, Catalina encontró a Daniela en el invernadero. Estaba sola, entre orquídeas. Su rostro, por primera vez, parecía cansado. Pensaba en mi padre, dijo sin que se lo preguntaran. ¿Te conté alguna vez que murió solo? Que lo encontraron con una jeringa en el brazo, como si fuera un animal. Catalina se acercó, fingiendo neutralidad. ¿Cómo se llamaba? Daniela no respondió de inmediato. Luego susurró. Armando. Armando Salvatierra. Catalina contuvo el aliento. La confesión había llegado sin presión, como si el alma de Daniela comenzara a hablar sin filtros. Mi madre me dijo que los Montenegro lo destruyeron. Que lo traicionaron. Que Catalina, la matriarca, se aseguró de que no pudiera trabajar nunca más. Yo era una niña. Crecí viéndola llorar, contarme historias de cómo Catalina la humillaba. Y prometí que le devolvería cada lágrima. Catalina quiso hablar. Decirle que su padre sí era culpable, que los documentos no mentían. Pero también recordó que en esa época las decisiones no eran limpias, que la familia Montenegro había movido hilos con brutalidad, y que su esposo, Gonzalo, no era ningún santo. Por primera vez, la duda se coló entre las certezas. ¿Y si todo había sido una injusticia? ¿Y si ella había sido parte de una maquinaria que convirtió a una niña inocente en un arma? ¿Y Esteban? Preguntó Lucía. ¿No sientes nada por él? Daniela bajó la mirada. Lo amé. Tal vez aún lo amo. Pero no puedo amar a un hombre que lleva en su sangre el apellido que destruyó a mi padre. Necesito justicia. Necesito equilibrio.
Catalina se alejó esa noche con el corazón rasgado. Daniela no era solo una asesina. Era una víctima que eligió mal sus batallas. Que convirtió el dolor en arma. Y aunque su plan era castigarla, por primera vez sintió la grieta de la empatía. Una grieta peligrosa. En los días siguientes, el embarazo fingido se volvió el centro de todo. Esteban decoraba la casa, planeaba el cuarto del bebé, hablaba con ternura de nombres y futuros. Catalina lo observaba desde las sombras. Cada vez que lo escuchaba reír, una parte de ella moría. Porque cuando todo saliera a la luz, también él se rompería. Y no había forma de evitarlo. Una mañana, Daniela se acercó a Lucía con una sonrisa cómplice. Tengo una confesión. Pero prométeme que no me juzgarás. Catalina asintió sin hablar. No estoy embarazada. Lucía la miró en silencio. Lo hice para ganar tiempo. Esteban estaba empezando a dudar. Y el testamento, es un proceso lento. Pero si cree que va a ser padre, no se alejará. ¿Lo ves? Es solo estrategia. Como todo en esta vida. Catalina sintió un frío en el estómago. La frialdad con la que Daniela hablaba era la confirmación de que ya no había redención. Aunque entendiera sus heridas, no podía perdonar sus métodos. ¿Y si descubren la mentira? No lo harán, respondió Daniela con seguridad. Nadie mira dos veces a una mujer embarazada. Todos quieren creer. Y cuando el momento llegue, siempre hay formas de justificar una pérdida. Un aborto espontáneo. Un estrés. Nadie sospecha de las tragedias. Catalina no respondió. Sabía que la máscara de Lucía no duraría mucho más. Que el momento de enfrentarse a la verdad se acercaba. Pero antes de quitarse el disfraz, tenía que asegurarse de que Daniela no pudiera destruir nada más. En el jardín de las mentiras, la flor venenosa crecía sin freno. Pero lo que Daniela no sabía, era que las raíces ya comenzaban a pudrirse. Y que muy pronto, todo el jardín ardería. Desde el corazón hasta las últimas hojas. Porque hay verdades que no florecen. Solo esperan el momento justo para estallar. La noche caía con una parsimonia macabra sobre la mansión Montenegro. El viento ululaba entre las ramas de los cipreses del jardín y cada sombra parecía alargarse como si el tiempo hubiese decidido detenerse a mirar. Catalina, todavía bajo la identidad de Lucía del Mar, caminaba descalza por el ala privada de la casa, aquella que conocía mejor que su propia piel. Iba envuelta en una bata de seda que no pertenecía a ella, pero que vestía como si siempre lo hubiese hecho. En sus manos temblaba una pequeña memoria USB. Dentro, el vídeo. El vídeo que cambiaría todo. El que llevaba años dormido en el disco duro olvidado de una cámara de seguridad del baño principal, justo en la sección donde Daniela había sufrido el aborto que juraba haber sido provocado. Clara lo encontró por accidente, al revisar carpetas antiguas del sistema de vigilancia que Catalina guardaba en la nube privada de la familia. Un archivo sin etiquetar. 2 horas de grabación de una noche de hace 6 años. La noche donde la semilla del odio se incrustó para siempre en el alma de Daniela. Y también, la noche que ahora probaba su mentira. Catalina vio el vídeo 5 veces. La primera vez lloró. No de tristeza. De rabia. La segunda vez se obligó a no parpadear. La tercera tomó notas. La cuarta hizo capturas. Y la quinta se juró justicia. Daniela, nerviosa, aparece en la cámara. Está sola. Va al cajón del mueble, busca las cápsulas que Catalina le dio, lee la etiqueta. Las cámaras captan el nombre de las hierbas. Luego se ve a Daniela tomando por su cuenta otras pastillas. Un frasco que saca de su bolso. Pone música en su celular, se encierra y comienza a temblar. Sufre un ataque de ansiedad. La respiración se le acelera. Vomita. Se golpea contra el lavamanos. Sangra. Se cae. La escena es brutal. Pero lo más importante es que, en ningún momento, Catalina participa. El frasco propio de Daniela,
Cuando se agranda la imagen, muestra un ansiolítico recetado a su nombre. No había envenenamiento. No había intento de asesinato. Había una tragedia autoinfligida. Y una culpa proyectada. Catalina respiró hondo mientras sostenía la memoria USB. Se sentó frente al espejo. Se miró como si estuviera por presentarse ante un tribunal. No tenía miedo. Pero había algo más complejo latiendo dentro de ella, la pregunta de siempre. ¿Y si Daniela no hubiese sido manipulada por su madre dolida? ¿Y si no se hubiese dejado devorar por el odio? ¿Hubiera sido distinta? ¿Habría amado a Esteban de verdad? ¿La familia Montenegro se habría salvado? Esas preguntas ya no importaban. Los vivos estaban atrapados entre los fantasmas de sus propias decisiones. Y Catalina, que había sido dada por muerta, se convirtió en el más peligroso de todos. En la habitación de Daniela, la tensión se podía cortar con cuchillo. Se sentaba frente al tocador, con el rostro cubierto por una mascarilla de arcilla blanca, y los ojos pegados al espejo. Algo en Lucía del Mar no le cerraba. Desde hace semanas sentía que había algo oculto. Demasiada información, demasiado interés. Daniela siempre había sido intuitiva. Y ahora su intuición le gritaba que Lucía no era quien decía ser. Esa misma noche, revisó el celular de Esteban mientras él dormía. Buscaba pruebas de que alguien más sembraba dudas. Encontró notas sin firmar, mensajes que no tenían remitente, capturas que mostraban a Mateo saliendo del edificio donde se encontraban. Había miedo en Esteban. Pero también un silencio extraño, como si estuviera esperando algo antes de actuar. Daniela lo cerró todo. Lo borró. Luego volvió a la cama y se acurrucó junto a él con una dulzura fingida que a ella misma la enfermaba. Catalina aprovechó ese momento. Con los pasillos en silencio, entró al dormitorio de invitados donde Daniela a veces dormía cuando quería fingir malestar. Sobre la cama, colocó una hoja de papel blanco. La tinta negra, escrita con su letra original, la de Catalina Montenegro, decía sin rodeos: Los muertos hablan. Y yo tengo mucho que decir. Dejó la nota cuidadosamente doblada sobre la almohada, como una amenaza, como una señal de que el infierno aún no se había cerrado. Salió sin dejar huellas, pero el eco de sus pasos quedó impregnado en las paredes. Se fue a su habitación y durmió con el corazón frío, sabiendo que la semilla del pánico ya estaba plantada. A la mañana siguiente, Daniela despertó antes que Esteban. Entró al otro dormitorio por una excusa cualquiera. Lo vio. El papel. Su nombre no estaba, pero el mensaje era un cuchillo en la garganta. Abrió los cajones. Nada. Rebuscó entre la ropa, entre las cámaras, entre los libros. Nada. Ni rastro de intrusos. Cuando bajó a desayunar, Lucía ya estaba sentada leyendo el diario, bebiendo café negro. Daniela no se sentó de inmediato. ¿Dormiste bien?, preguntó Lucía sin levantar la vista. Sí, creo que sí, respondió Daniela, aunque sus pupilas la delataban. Lucía pasó la página del diario. A veces las noches guardan secretos que las mañanas no saben resolver. ¿No te parece? Daniela no respondió. Se sentó lentamente, con la mirada clavada en la taza, sin tocarla. Sabía que algo no estaba bien. Supo que alguien jugaba con ella. Y lo que más la alteraba no era el mensaje. Era la letra. Esa letra. Esa maldita letra que había visto tantas veces en las notas de Catalina. En las listas que dejaba pegadas en la nevera. En las tarjetas de Navidad. En las libretas de la biblioteca. Esa letra que reconocería incluso con los ojos vendados. Esa noche, Catalina fue al despacho. Se encerró con llave. Encendió la computadora antigua que había mandado restaurar días atrás. Insertó la memoria USB. Guardó el vídeo en una copia encriptada. Luego lo subió a una nube segura y lo envió a Clara. En el asunto escribió: solo si algo me pasa. Este archivo es todo. No lo haría público aún.
Quería que Daniela supiera que lo tenía. Quería verla quebrarse. Pero no con la ley. No con la policía. Catalina no quería una justicia institucional. Quería algo más íntimo. Más letal. Esa misma semana, Esteban citó a Lucía al despacho. Cerró la puerta con nerviosismo. Su rostro estaba más pálido que de costumbre. Lucía, necesito tu opinión como mujer. Como alguien que ve desde fuera. Catalina lo escuchó en silencio. ¿Tú crees que es posible que alguien finja un embarazo? Así, con convicción, con síntomas incluso. Catalina apoyó las manos sobre la mesa. Lo miró con una compasión brutal. Esteban, ¿qué es lo que te dice tu instinto? Él bajó la mirada. Mi instinto me dice que algo no cuadra. Que Daniela está ensayando una obra. A veces la escucho hablar con alguien al teléfono, pero cuelga en cuanto entro. Y no hay eco de bebé en el ultrasonido que me mostró. Solo una imagen que bien pudo ser bajada de internet. No sé qué pensar. Y me siento culpable por sospechar. Es mi esposa. Catalina se levantó y caminó hacia él. Le puso una mano sobre el hombro. Le costó no abrazarlo. Tienes derecho a cuestionar. Nadie merece vivir entre sombras. Ni siquiera por amor. Esteban la miró, al borde del colapso. Era un hombre quebrado. Y eso era culpa de Daniela. Esa noche, Daniela confrontó a Mateo. Lo llamó a un hotel. Se vieron a puerta cerrada. ¿Has hablado con alguien? Le preguntó en voz baja. ¿De qué estás hablando? Alguien me dejó una nota. Alguien sabe. Y tú eres el único con acceso a las habitaciones privadas. Mateo levantó las manos. ¿Me estás acusando? ¿Después de todo lo que hemos hecho juntos? Daniela se acercó con una mirada de furia contenida. No me traiciones, Mateo. No, ahora. Si caigo, tú caes conmigo. Mateo no respondió. Sabía que el juego se les estaba yendo de las manos. Esa misma noche, Daniela regresó a la mansión. Encontró una nota más. Esta vez en el espejo del baño. Escrito con lápiz labial rojo. Tú crees que mataste a una mujer. Pero mataste a tu última oportunidad de redención. Gritó. Rompió el espejo. Esteban subió corriendo. ¿Qué pasó? Daniela respiraba agitadamente. Alguien me está acosando. Alguien juega conmigo. Esteban la abrazó. Por dentro, una parte de él ya no creía. Ya no confiaba. Catalina observaba desde el final del pasillo. Invisible. Como una presencia que nunca se fue. Vivos entre fantasmas. Así estaban todos. Y cuando llegara la verdad, no quedaría alma en paz. La sala principal de la notaría Montenegro estaba abarrotada de cámaras, micrófonos, flashes y cuchicheos disfrazados de cordialidad. Los asistentes vestían luto con sobriedad artificial, como si el negro les permitiera camuflar sus verdaderas intenciones. La mesa de roble al centro parecía un altar donde no se rendía culto a la memoria, sino al poder. Frente a ella, en la silla principal, estaba Daniela, impecable, con un vestido negro ajustado, perlas que no le pertenecían y un vientre plano que seguía fingiendo embarazo. A su lado, Esteban, con el rostro envejecido por las semanas de insomnio, sostenía una copia del testamento original. Aún no sabía que esa hoja era solo un residuo inservible de un pasado que estaba por volverse polvo. Elías Mena, el abogado de la familia, estaba listo para leer el testamento. Tenía el gesto tenso y la voz más seca que de costumbre. Sabía que aquel evento no era solo protocolar, era una bomba de tiempo. Detrás de él, una pantalla grande esperaría el vídeo de homenaje a Catalina. Un gesto simbólico para recordar a la difunta. Aunque todos sabían que lo que realmente importaba era el destino de su fortuna. El testamento era el corazón de ese acto. Lo demás era utilería. Lucía del Mar no estaba presente.
Al menos no aún. Había sido invitada por Daniela, en un gesto diplomático para tener cerca a una inversionista poderosa. Nadie, ni siquiera Esteban, sabía que esa mujer era la madre ausente, la voz enterrada, el fantasma que había estado acechando durante meses. Catalina, transformada en Lucía, observaba todo desde una sala contigua, donde un cristal polarizado le permitía ver sin ser vista. Iba vestida de negro profundo. Su rostro no mostraba ira, ni ansiedad. Solo una calma imposible, como si hubiese cruzado el infierno y regresado con la certeza de que el mundo ya no podía quemarla. A su lado, Clara del Valle sostenía un maletín. Dentro, la memoria con el vídeo del aborto. La copia del Nuevo Testamento. Y algo más, una grabación donde Daniela, ebria, le confesaba a Mateo cómo había empujado a Catalina desde el acantilado. ¿Estás segura?, preguntó Clara sin moverse. No vine a pedir perdón, vine a poner todo en su lugar, respondió Catalina con los ojos fijos en la sala. Elías carraspeó. Pidió silencio. Encendieron los micrófonos. Estamos aquí reunidos para cumplir con la última voluntad de Catalina Montenegro, según el testamento redactado y actualizado en fecha reciente. Antes de proceder con la lectura, se proyectará un breve vídeo conmemorativo en su honor. Las luces se atenuaron. Todos miraron la pantalla. Lo que esperaban era una secuencia de fotos, música lenta y frases emotivas. Lo que apareció fue la imagen de Catalina Montenegro, viva, entera, mirando directo a la cámara. Buenas tardes a todos. Soy Catalina. Y no estoy muerta. El caos fue inmediato. Voces, gritos, periodistas corriendo. Elías quedó paralizado. Esteban se puso de pie como si le hubiesen disparado. Daniela palideció. El cuerpo le temblaba. Los labios le perdieron el color. El mundo, su mundo, empezaba a desmoronarse. Catalina apareció en la sala. Entró caminando con lentitud, como quien se sabe la dueña del tiempo. Llevaba un vestido largo, sin adornos. Su rostro, sin maquillaje, tenía la fuerza de una tormenta contenida. Esteban caminó hacia ella, llorando, sin entender. Mamá, ¿cómo es posible? Catalina lo abrazó. No con ternura. Con firmeza. Como si abraza a alguien que necesita dejar de ser niño. Estoy viva, hijo. Porque alguien decidió que no merecía estarlo. Pero sobreviví. Y vine a contarles la verdad. Daniela quiso pararse. Su cuerpo no respondió. Su respiración era cortada, como si el aire ahora tuviera filo. Esto es un montaje, logró decir. No puede ser real. Ella está muerta. Catalina la miró. No, Daniela. Muerta estabas tú por dentro desde hace años. Yo solo volví para sacarte la máscara. Volvió a la pantalla. Señaló al técnico de sonido. Le hizo una señal. El vídeo cambió. Apareció la grabación del baño. Daniela, tomando ansiolíticos. Vomitando. Cayendo. El frasco en su bolso. El de las cápsulas recetadas por un psiquiatra. Esa noche, Daniela perdió un hijo. Y yo también. Porque ese niño habría sido mi nieto. Pero ella necesitaba un enemigo. Y me eligió a mí. Yo nunca intenté matarla. Las cápsulas que le di eran solo hierbas para dormir. Todo lo demás, fue ella. La sala entera quedó muda. El silencio no era por respeto. Era por shock. Por miedo. Esteban miró a su esposa. No decía nada. Pero algo dentro de él se quebró. Eso no prueba que me empujaste, gritó Daniela. Eso no prueba nada. Catalina alzó una mano. En la pantalla, otro vídeo. Ella, grabada con cámara oculta, en el hotel donde Daniela y Mateo se encontraban. Daniela, borracha, riendo. Diciendo, claro que la empujé, ¿qué creías?
que se iba a morir sola. Ya tenía 70. Solo la ayudé un poco. Por el bien de todos. Mateo aparecía de fondo. No decía nada. Solo asentía. Daniela se levantó y gritó. Tú lo preparaste todo. Me seguiste. Me manipulaste. Eres un monstruo. Catalina caminó hacia ella. Esteban no se movió. No soy un monstruo. Soy una madre que fue arrojada al mar por una mujer a la que solo quise entender. Pero tú no buscabas amor. Buscabas venganza. Y lo lograste. Me quitaste la paz. Me quitaste a mi hijo. Ahora te quitaré todo lo demás. Elías, temblando, recibió de manos de Clara un nuevo sobre. Lo abrió. Su rostro se transformó. Tragó saliva. Respiró hondo. Este es el testamento final de Catalina Montenegro, actualizado hace 15 días, con presencia de notario certificado, vídeo grabado y firma verificada. Léelo, dijo Catalina sin girarse. Elías comenzó a leer. Yo, Catalina Montenegro, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente: mi fortuna no será heredada por Esteban Montenegro, dado que es víctima de una manipulación sistemática y no está emocionalmente apto para tomar decisiones financieras por ahora. Tampoco será heredada por Daniela Salvatierra, por razones de intento de homicidio, fraude emocional y falsificación de prueba de embarazo. Los murmullos crecieron. Esteban no dijo palabra. Solo apretaba el respaldo de la silla. Mi patrimonio será donado en su totalidad a la Fundación Nueva Luz, un centro para madres jóvenes con problemas de salud mental, con el fin de evitar que lo que ocurrió en mi familia se repita en otras. Una exclamación ahogada surgió del público. Daniela gritó. Esto es ilegal. Tú no puedes hacer eso. Yo soy la esposa de Esteban. Catalina la miró con calma. Y yo soy la mujer que volviste a matar cada noche desde ese acantilado. Pero ya no más. El albacea oficial de mi patrimonio será don Silvio Herrera, testigo de mi rescate y el único hombre que me salvó sin pedirme nada a cambio. Don Silvio entró en la sala. Llevaba su sombrero de siempre, las manos firmes. Nadie lo conocía. Nadie lo esperaba. Pero su sola presencia le dio un aire de justicia a todo lo que acababa de ocurrir. Daniela, fuera de control, tomó un vaso y lo arrojó contra la pantalla. Se quebró en 1000 pedazos. Voy a demandarte. A ti y a todos. Esto no se va a quedar así. Catalina se acercó, a escasos centímetros de su rostro. Ya te demandó la vida. Yo solo vine a leer la sentencia. Salió sin mirar atrás. Esteban no la siguió. Permaneció de pie, inmóvil, mirando el reflejo de su esposa rota, de su madre renacida, de su mundo arrasado. Las cámaras grababan todo. Y esa misma noche, el vídeo de la resurrección de Catalina se volvió viral. No era una historia de testamentos. Era una historia de justicia. Y la justicia, cuando llega tarde, lo hace con cuchillos. Los titulares habían perdido su frenesí, pero el eco del escándalo seguía flotando como una sombra sobre la mansión Montenegro. Las portadas ya no llevaban la imagen de Catalina, sino que se centraban en la figura de una mujer sentada sola en una camilla, mirada vacía, abrazando una almohada que no podía devolverle nada. Daniela había sido internada en la Clínica Santa Paz, un centro psiquiátrico privado donde las puertas no tienen cerrojos visibles, pero el encierro es más profundo que cualquier prisión. No era un castigo impuesto por la ley, sino una huida forzada del mundo, una retirada detrás del telón, cuando ya no quedaban máscaras que ponerse. Mateo había desaparecido. Tomó un vuelo con destino incierto, pagado con fondos que Daniela le transfirió sin saber que Catalina ya había bloqueado sus cuentas. Se fue sin despedidas, sin enfrentarse a las consecuencias. Como hacen los cobardes cuando el telón cae. Esteban firmó el divorcio sin ceremonias. No hubo gritos, ni escenas melodramáticas. Solo un sobre dejado en la mesa del comedor, una firma que decía más que 1000 reproches y una última frase escrita a mano: te amé, pero no puedo amarte sin destruirme.
No hubo respuesta. Daniela ya estaba lejos, medicada, silenciada. Catalina no celebró. Ni levantó copas, ni sonrió ante las cámaras. Su victoria tenía el sabor amargo de la justicia tardía. No regresó a la mansión Montenegro. No se sentó en el trono que muchos creyeron que reclamaba. En su lugar, aceptó una cita con un periodista. La entrevista fue solicitada por cientos, pero ella eligió a una joven reportera con apenas 2 años de experiencia. Quería a alguien sin intereses, sin historia, sin deuda con los medios. El canal eligió un fondo neutro, sin escenografía. Catalina apareció vestida de blanco, sin joyas, con el cabello suelto, sentada frente a una mesa de madera sin adornos. ¿Por qué decidió hablar?, preguntó la periodista. Porque es fácil destruir reputaciones con mentiras. Y más fácil aún guardarse la verdad por miedo. Pero a veces, cuando la verdad no se dice, te convierte en cómplice de tu propio dolor. ¿Siente que se vengó? Catalina miró a cámara por un instante. Su voz bajó, se hizo más íntima. La venganza es una palabra elegante para justificar la ira. Lo que hice no fue por venganza. Fue por verdad. No volví para castigar a Daniela. Volví porque no podía permitir que la historia se contara desde una sola voz. Ella perdió el control. Yo perdí la fe. Y mi hijo perdió años que nadie le va a devolver. ¿Qué mensaje quiere dejar? Catalina suspiró. No respondió de inmediato. Luego alzó la vista. El dolor no justifica la destrucción. El sufrimiento no es una excusa para sembrar odio. Muchas veces, las personas más heridas son las que más daño causan. Por eso es urgente hablar de salud mental, de maternidad responsable, de verdad emocional. No todo trauma debe convertirse en arma. No todo silencio es inocente. Y no todo lo que parece amor, es amor. La entrevista se hizo viral. No por escándalo, sino por la calma brutal con la que Catalina hablaba. Porque el público, acostumbrado a ver rabia, no supo cómo reaccionar frente a la lucidez que no pide venganza sino reflexión. Miles de mujeres la citaron. Otros tantos hombres la atacaron por haber destruido a su familia públicamente. Pero Catalina ya no respondía. Sabía que el silencio también es una forma de justicia. Esteban no volvió a hablar en público. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Volvió a tocar el piano, retomó las clases en la universidad. Le tomó meses volver a mirarse al espejo sin preguntarse en qué momento perdió el control de su vida. Pero cada vez que veía el rostro de su madre en la entrevista, comprendía que no estaba solo en el naufragio. Que todos se hundieron juntos, y que algunos lograron salir. Catalina no volvió a hablar con Daniela. Hasta que una mañana, recibió una carta de la clínica. Era breve. Decía, quiere verla. No habla desde hace semanas. Pero repite su nombre. Clara le aconsejó que no fuera. Don Silvio le dijo que no ganaría nada. Pero Catalina no buscaba ganar. Solo quería cerrar la puerta sin dejarla entreabierta. Llegó a la clínica vestida como siempre, sencilla, digna, sin maquillaje. La enfermera la condujo por un pasillo silencioso. Los gritos no eran permitidos allí. El dolor era contenido con fármacos y horas de terapia que rara vez lograban atravesar la culpa. Daniela estaba sentada junto a la ventana. Miraba el jardín seco. Tenía el cabello corto, desordenado. La piel sin brillo. No se giró cuando Catalina entró. No reaccionó. Solo dijo, casi en un murmullo. Siempre pensé que si volvíamos a vernos, yo te gritaría. Pero ya no me queda voz. Catalina se sentó frente a ella. No dijo nada. No era odio, susurró Daniela. Era hambre. Hambre de justicia, de dignidad. Crecí con una madre que me dijo que ustedes lo destruyeron todo. Que Catalina Montenegro mató a mi padre con una firma. Que tu esposo lo empujó a la ruina. Y que tú, lo aplaudiste.
Catalina asintió levemente. Tu madre dijo muchas verdades. Pero también muchas mentiras. Yo no fui una santa, Daniela. Pero tampoco una asesina. Daniela la miró por fin. Los ojos cargados de una derrota que no buscaba lástima, solo descanso. Yo perdí a mi hijo por culpa mía. Pero tú perdiste a tu hijo por confiar en mí. Catalina no lloró. No se movió. Solo dejó caer esas palabras en su pecho como piedras. Luego se levantó. Y aún así, no te deseo el infierno. Porque ya lo conoces. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. La verdad no cura. Pero al menos, detiene la gangrena. Y se fue. Sin mirar atrás. Daniela no gritó. No corrió. No pidió perdón. Solo cerró los ojos y abrazó una almohada sin forma, como si ahí aún viviera algo que perdió. Catalina salió del edificio. Don Silvio la esperaba afuera, recostado en su viejo auto. El mar estaba cerca. Decidieron caminar. Pasaron por la arena en silencio, con el sonido de las olas como único testigo. El viento le revolvía el cabello y el sol comenzaba a caer. En algún momento, Catalina se detuvo, miró el horizonte, y dijo: La venganza no me devolvió la paz, pero me devolvió la verdad. Y a veces, eso es suficiente. Don Silvio la miró sin hablar. Sabía que no hacía falta decir nada más. Las huellas que dejaban en la arena no durarían mucho. Pero la historia que habían escrito, esa sí, se quedaría para siempre. Porque algunas verdades no redimen, pero obligan a mirar lo que duele. Y a veces, eso basta para que el alma vuelva a respirar. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios, ¿qué harías en una situación similar? Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este vídeo con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.